Le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro ministerio de enseñanza aquí en el Talmid. Y esa palabra Talmid es una palabra en hebreo la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme la palabra del Señor en 1 Juan capítulo 2 versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva radial donde nosotros estamos enseñando la palabra del Señor expositivamente. En otra palabra, versículo por versículo, frase por frase y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. Esta es un gran privilegio de compartir la palabra diariamente con ustedes, donde nosotros estamos enseñando en el libro de Mateo capítulo 10 del versículo 5 al 15. Vamos a preparar y abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 10 del versículo 5 al 15. Más bien también note que en la pantalla hay un número en el WhatsApp donde usted puede hacer sus pedidos de videos y audios y enviar sus preguntas bíblicas y nosotros estamos respondiendo diariamente. Note bien conmigo el número que está en la pantalla y para la audiencia radial el número es 993-093-959. Repito, 993-093-959. Ahora no se olvide que pueden tomar el tiempo de visitar a nuestra iglesia, la Iglesia Cristiana de la Gracia en Cusco, y estamos ubicados en la esquina de Guanacapa con Garcilaso, en el edificio 305 Guanacapa. En el quinto piso hay un ascensor y ahí están los cultos, 9 de la mañana los domingos en la escuela dominical y también a las 10:30 el culto principal. Y ahí ustedes van a hallar a nuestro pastor Joe Martínez y pastor Ángel Puente de la Vega, donde están enseñando la palabra del Señor expositivamente de la misma manera como lo hacemos aquí en este programa. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 10 del versículo 5 al 15 y vamos a continuar con nuestro estudio. Leemos, dice, ahora no te ve que este es el mandato del Mesías, el mandato de Jesús así a sus discípulos. Note bien, versículo 5, a estos 12 envió Jesús después de instruirlos diciendo, no vayáis por el camino de los gentiles, ni no entréis en ninguna ciudad de los samaritanos, sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y cuando vayáis, predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanar enfermos, resucitar muertos, limpiar leprosos, expulsar demonios. De gracias recibiste, dad de gracias. No os proveáis de oro, ni plata, ni de cobre para llevar a vuestros cintos, ni alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de sandalias, ni de bordón. ¿Por qué? Porque el obrero es digno de su sostén, de su salario, de su sueldo. Y en cualquier ciudad o aldea donde entréis a averiguar quién es digno en ella, y quedaos allí hasta que os marcháis. Al entrar en la casa, dale vuestro saludo de paz. Y si la casa, note bien, si la casa es digna de vuestro saludo de paz, venga sobre ella. Pero si no es digna, que vuestro saludo de paz se vuelva a vosotros. Y cualquiera que no os reciba ni oiga vuestras palabras, a salir es de esa casa o de esa ciudad, sacudir el polvo de vuestros pies. En verdad os digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra y para esa ciudad. Ahora, note bien, nosotros ahora lo que vamos a hacer aquí es, aquí lo que tenemos aquí en este contexto, Jesús está dándole instrucciones específicas a sus discípulos, porque ahora lo va a soltar a ellos, lo va a lanzar a ellos a las olas, ¿no? Para ir a predicar y ministrar la palabra del Señor a su pueblo. Y por extensión de esta escritura, estas son las mismas instrucciones que nosotros recibimos hoy en día como creyentes. Ahora note bien que nosotros solamente no debemos ser solamente creyentes, pero también discípulos, gente que sigue la vida del Señor, del Mesías, gente que sigue la vida como el ejemplo de la vida de Jesús. Nosotros somos los ejemplos
del Señor aquí en esta tierra caída. Vamos a rezar específicamente versículos 7 y 8, porque quiero continuar con un pensamiento que habíamos dejado en la última sesión que tuvimos juntos. Vamos a rezar a la Escritura. Y no te vamos a entrar un poquito más, como digo, un poquito más a fondo el tema aquí en versículos 7 y 8, Mateo capítulo 10. Vamos a rezar a la Escritura. Dice: y cuando vayáis, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanar enfermos, resucitar muertos, limpiar leprosos, expulsar demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Ahora note bien, si lo ponemos en el contexto de hoy día, y dirigiéndonos a los pastores, al ministerio, para los apóstoles, ¿no? Había dos áreas principales de servicio, y el de la predicación del evangelio y el del ministrar. La predicación del evangelio y de ministrar. Y eso es lo que nosotros hacemos o intentamos hacer aquí en este ministerio de enseñanza aquí en el Talmid. Siempre es predicar una forma, ¿no?, del evangelio y también ministrar. Perdón, tenemos básicamente una doble audiencia, ¿no? Aquellos que son creyentes verdaderos, que son discípulos, que siguen los pasos del Señor, a ellos tenemos que discipular, ayudar a madurar en el camino del Señor, para que ellos puedan ser un reflejo de Jesucristo caminando en esta tierra, ministrando su palabra, ¿no? Y también tenemos la responsabilidad de compartir en una forma, otra forma, o multiformas, ¿no?, el evangelio del Señor para aquellos que no conocen al Señor Jesucristo. Ahora, note bien que la predicación se destaca por sí misma como área principal. La predicación del evangelio se destaca como la área principal. Note lo que dice el versículo 7 otra vez. Dice: y cuando vayáis, predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, no se olvide que hemos ya invertido 2-3 sesiones ya anteriores sobre este concepto de el reino de los cielos se ha acercado. O sea, esa es la tarea principal nuestra. Y también el ministrar. El ministrar se destaca por sí mismo como área principal. Tenemos que ir a ministrar en las áreas de necesidad en la vida de las personas. Y eso lo notamos aquí en versículo 8, Mateo capítulo 10, donde él dice: sanar enfermos, resucitar muertos, limpiar leprosos, expulsar demonios, de gracia recibiste, da de gracia. Note lo que Jesús le está diciendo a sus apóstoles. Los apóstoles debían ministrar compartiendo con generosidad, con liberalidad, ¿ves?, todo lo que Dios había invertido en sus vidas, así a los demás, igual como nosotros hoy en día. Cristo les dio con liberalidad, autoridad y poder. Jesús no fue tacaño. Él le dio a ellos con mucho, en una forma muy generosa, ¿ves?, toda la autoridad y el poder para ir a ministrar y cumplir con la necesidad del pueblo en ese entonces. ¿Qué fue lo que le dio a ellos? Note bien, versículo 8. Sanar enfermos, le dio la autoridad y el poder de ¿qué? Sanar enfermos, resucitar muertos, limpiar leprosos, expulsar demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Eso note bien que Él los equipó, ¿no? Los equipó a ellos para lograr hacer el mandato y cumplir con la tarea que Él había entregado a ellos, ¿no? Cristo les dio con liberalidad, autoridad y poder, por eso debían ministrar con liberalidad, sin cobrar, escuche bien, sin cobrar. Wow. Sin cobrar pagos especiales por ministerios especiales. Note que esto no está referido a la compensación. No estamos hablando del sueldo del ministro. No estamos hablando de eso. Pero no deberíamos nosotros estar cobrando, ¿entiende?, por ir a orar por una persona, ir a ministrarle a la persona, etc. Eso, mira, la palabra no enseña eso. Porque te recuerda que al fin del versículo 8, Él dice, de gracia recibiste, dad de gracia. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque hay muchos, como digo, muchos charlatanes hoy día que andan cobrando
por todo lo que hacen por el pueblo. Eso no está en la palabra, en la palabra del Señor. Estos son charlatanes. Y lamentablemente en todas ciudades, en todas las aldeas, por toda parte del mundo, nosotros hallamos un montón de charlatanes, ¿ves? Creyendo que supuestamente están representando el Señor Jesucristo, ¿no? Ahora, tenemos que tener mucho cuidado. Déjame darte un ejemplo. En la década de los 80, más o menos, no me recuerdo exactamente, 86, 87, por ahí, yo estaba en México, ¿no? En las montañas de México, ministrando, donde fuimos a sembrar y plantar una iglesia en las montañas de México. Me recuerdo, en un lugar que se llamaba Huajucuco. Y me recuerdo que fuimos allá arriba, y no muy lejos de un volcán grande, muy conocido, muy famoso ahí en México. Y ahí afuera de la Ciudad de México. Y ahí estábamos ministrando, y cuando topamos con escuche bien, con un sacerdote, y el sacerdote nunca se me olvidó de esto. Y estábamos hablando, nosotros, ¿no? Y él abre, abre su chaqueta, ¿no? Su abrigo, y él saca pero así, un papel así, doblado, y lo abre. Y él tenía el precio, escuche bien. Él tenía el precio de todo tipo de oraciones que la gente le pedía y le tenían que pagar. Orar por el enfermo, X pesos. Orar por mi esposa, X pesos. Orar por mis hijos, X pesos. Orar por mi negocio, X pesos. Y ahí había una lista categorizada. Y yo me quedé mirando y ¿tú cobras por hacer eso? Y yo, sí. Yo no entiendo eso. Pero así él lo hacía. Y nunca se me olvidó, se me quedó en la cabeza. Perdón, y yo me quedo aquí en esta escritura, en versículo 8, Mateo capítulo 10, sanar enfermos, resucitar muertos, limpiar leprosos, expulsar demonios, de gracia recibida, da de gracia. Nosotros no debemos estar cobrando a la gente por eso, por favor. Yo creo que tú entiendes esto. Note que esto no está referido a la compensación o el pago, el sueldo del ministro, ¿no? Por los ministerios espirituales, sino a pagos especiales cobrados por ministerios especiales. Eso no se debe de hacer, con todo respeto. Y mucha gente cae en esa trampa. Ahora, sigue conmigo. Mateo capítulo 10, versículo 10. Mateo 10, 10. Mira lo que dice. Ni de alforja para el camino. Le está diciendo que ellos van a salir a ministrar a ellos. Y mira lo que le dice. En versículo 10. Ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de sandalias, ni de bordón, porque el obrero es digno de su sostén, de su sueldo, de su salario. Tenemos que separar los temas. Como pastor, nadie debe de llegar a la iglesia y dice, pastor, necesito oración, y el pastor dice, bueno, de repente, ok, vamos a cobrar X cantidad por esa oración. Eso no debe de ser así, con todo respeto. No debe de ser así. Y lamentablemente mucha gente cae en esa trampa. Mira, los ministros, perdón, los apóstoles, ellos debían compartir el ministerio en cuatro áreas principales. Había 4 áreas principales que ellos debían compartir el ministerio. Número 1, debían sanar a los enfermos. ¿Por qué? Porque en ese entonces Jesús había invertido en ellos el poder y la autoridad de sanar a los enfermos. No había excusa del por qué no. Muchos tenían necesidades físicas. Perdón, tengo una cosquilla de repente aquí. Ellos tenían, mira, en ese entonces el pueblo era un pueblo pero pobre, sufrido, un pueblo que estaba sufriendo y tenía muchas necesidades físicas. Estaban enfermos, heridos, con sufrimientos. Algunos no tenían lo suficiente para comer o vestir o lugar donde vivir. Eso era común. Algunos eran débiles y habían perdido la voluntad de luchar. Estoy ya cansado, ya no puedo más. Así había mucha gente así. Estaban, en otra palabra, era un pueblo que estaba sin esperanza, si lo puedo decir así. Estaba un pueblo sin esperanza, indefensos, desalentados, deprimidos. Necesitaban el mensaje del evangelio, igual hoy día. Igual hoy día debemos salir y ministrar a la necesidad de la gente. La segunda área,
Debían limpiar a los leprosos, debían limpiar a los leprosos. ¿Pero por qué? Porque ellos tenían la autoridad y el poder invertido en ellos por parte del Señor Jesucristo. Ellos tenían todo, estaban ya equipados para hacer eso. La lepra era considerada una forma de, como digo, de contaminación, por eso era un símbolo de pecado. Los apóstoles debían limpiar a los leprosos, debían limpiar a los que tenían auténticas enfermedades y debían predicar el poder de Cristo para limpiar una vida contaminada por el pecado. Ellos tenían ese poder. Tú y yo tenemos el mismo poder de predicarle a un pecador, ¿no? Y decirle que la respuesta, la sanidad, la curación, la medicina a su pecado es Cristo. La tercera área donde ellos debían de ministrar es, debían resucitar a los que, escuchen bien, a los muertos. Wow. ¿Cómo está eso? Ellos debían ministrar, ¿ves? Y debían resucitar a los muertos. Mira, hasta este punto, escuche bien, a ver si lo digo bien, porque lo quiero decir correctamente. No hay indicios de que los apóstoles resucitaran a muertos antes de la resurrección de Cristo. Hasta este momento, antes de que Cristo murió, ellos no habían resucitado a los muertos. Pero los apóstoles fueron usados por Dios para levantar a muchos a la vida espiritual. Y ese es el contexto de lo que está hablando, ¿no? A levantar. Igual tú y yo podemos levantar muchos muertos. Hoy día es muertos espiritualmente. Muertos espiritualmente. Mira, la mayor parte de la gente que camina por las calles, ellos están caminando por ahí, están muertos espiritualmente, ni saben que están muertos. Por eso tú y yo compartimos el evangelio de la esperanza en Cristo Jesús. Nosotros no estamos hablando de religión, no estamos hablando de denominaciones, no estamos hablando de iglesias, estamos hablando de la obra redentora de Jesucristo, que puede levantar una persona, lo puede liberar de sus pecados, porque ahorita anda muerto en sus pecados y ni lo sabe. Ahora note bien, la Biblia dice que los hombres están muertos ¿en qué? En pecados. Permíteme, abre sus Biblias en Efesios capítulo 2. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 2, versículo 1, por favor. Por eso los discípulos, ¿no?, debían predicar el poder de Cristo para levantar a los hombres ¿a qué? A la vida eterna, a la vida eterna. En Efesios capítulo 2, versículo 1 dice esto: y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Tú y yo andábamos así en una época. Antes de llegar a los pies de Cristo Jesús, yo estaba muerto espiritualmente y ni sabía que yo estaba muerto espiritualmente. En Hebreos capítulo 9, por favor, abre sus Biblias en Hebreos capítulo 9, versículo 27. Repito, Hebreos capítulo 9, versículo 27. Ahora escuche bien. En Hebreos 9, 27 dice esto: y así como está decretado, así como está asignado, así como está ya determinado, así como ya está predeterminado, que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ahí está el problema. De todos que me están escuchando en este momento, a todos que están sintonizando, ¿ves?, a mi voz a través de la radio, todos que están sintonizando a través de la vista en la pantalla ahorita, ¿ven? Todos, miren lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 27, una vez más. A mí no me importa qué Biblia tú estás leyendo, sea la Biblia protestante, evangélica, cristiana, o como tú lo quieras nombrar, o la Biblia católica romana, dice la misma cosa. Dice y en Hebreos capítulo 9, versículo 27, y así como está decretado, que los hombres mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Todos nosotros vamos a morir una sola vez, y después tenemos que ser enjuiciados por la vida que hemos llevado y hemos caminado aquí en esta tierra. Nadie se escapa. Nadie. ¿Me está escuchando? Nadie. Vos, tú, que me estás sintonizando ahorita en este momento, sea por vista o por oído, tú no te puedes escapar.
La cuarta área que ellos deberían de ministrar es echar fuera demonios. Echar fuera demonios. Note que la posesión, a veces lo digo así, la posesión demónica, a veces significa que una persona está aprisionada por fuerzas del mal. Cuando una persona está poseída por un espíritu malo y ya no tiene el control de su vida, de su propia vida, está bajo el control de las fuerzas del mal. Y hay muchos así. Los discípulos tenían que predicar el poder de Cristo para librar a los hombres de los espíritus del mal. Esa era la responsabilidad. Igual hoy, aquí no hay nada que ha cambiado. Aquí no hay nada cambiado. Todos nosotros tenemos esa responsabilidad de ministrar en estas 4 áreas. Ahora, quiero regresar, por favor. Permíteme. Vamos a entrar un poquito más al fondo, aquí en Hebreos capítulo 9, versículo 27, por favor. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Porque quiero regresar, porque no quiero soltar este punto. Porque este es un momento importante para nuestra audiencia que está sintonizando. Mira bien. En Hebreos 9, 27 dice, y así como está decretado, determinado, asignado, que los hombres mueran una sola vez, todo hombre, y después de esto el juicio. Ahora note que la palabra aquí, que los hombres mueran una sola vez. Aquí está la palabra es muerte. Y en griego, porque tú sabes que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿no? Ahora está traducido en español para nosotros. La palabra en muerte es la palabra thanatos en griego, thanatos, ¿ok? Y esta palabra, el significado básico de muerte es separación, significa separación. Muerte, escuche bien, muerte nunca significa extinción. El concepto de extinción no existe con la palabra muerte. Yo sé que mucha gente lo piensa así, ¿no? No, la palabra muerte no significa aniquilación. Aniquilación, esa palabra, ese concepto no está relacionado con la palabra muerte o muerto. También no existe, no es la palabra inexistencia. Inexistencia. Sabemos que estar muerto no significa inexistencia. O la palabra muerte no significa inactividad. Inactividad. Creo que note estas 4 palabras, por favor. Extinción, aniquilación, inexistencia, inactividad. Esas 4 palabras y los conceptos detrás de esas 4 palabras nunca están relacionados con el concepto de morir, de muerte. Ahora, la gente en la calle así lo piensan, pero así no es. Así no es. Mira, ¿sabe lo que la muerte es? La muerte es la separación de una persona del propósito o uso para que lo que estaba diseñado. Lo voy a repetir. Muerte es la separación de una persona del propósito o uso para lo que estaba diseñado. Tú tienes que entender eso. Ahora, la vida de cada ser humano, de cada persona que está sintonizando en este momento, el diseño nuestro original es estar con el Padre Celestial. Nunca separado de Él, pero está en la presencia de Él aquí en esta tierra, y cuando apartamos de la tierra, entrar en lo que se nombra el reino de los cielos, el reino de Dios, el paraíso. La muerte, bíblicamente, es la separación de Dios y todo eso, donde la persona que no se arrepiente de sus pecados es enviado en ese lugar, y hay muchos nombres: Seol, el infierno, Hades, hay un montón de nombres que se le asigna a ese lugar, donde estamos separados de Él, siempre para siempre, pero en un estado de perdición, en un estado de castigo. La Biblia habla de 3 muertes. La Biblia habla de 3 muertes. Y a ver, y tenemos tiempo para compartir esto. Mira, la Biblia habla de 3 muertes. Número 1, la muerte física. La muerte física. Yo creo que todo el mundo entiende eso, ¿no? En otra palabra, la muerte física es la separación del espíritu o de vida de un hombre de su cuerpo.
So, cuando uno muere físicamente, su vida espiritual, su alma se aparta, se separa del cuerpo, ¿no? Esto es a lo que los hombres comúnmente dominan muerte, ¿no? Cuando el cuerpo muere, pero su alma se separa, su espíritu se separa, su vida espiritual se separa del cuerpo, ¿no? Es cuando una persona cesa, sí, se lo puedo decir, sí, cuando una persona cesa su existencia en la tierra y se entierra. Eso es común, eso sucede cada segundo, escuche bien, cada segundo en el mundo alguien está muriendo, ¿te puedes imaginar eso? Que cada día, cada segundo, alguien se está separando de su cuerpo. Y la pregunta es si esa persona va al infierno o va en el reino de los cielos. Abre su Biblia en 1 Corintios capítulo 15, por favor. 1 Corintios capítulo 15. Le quiero mostrar algo. Versículo 21-22. Y esta es la razón porque es importante de entender que aquí no tenemos el lujo de hablar de religiones y hablar de iglesias y denominaciones. Estamos hablando de la vida espiritual de cada persona que está sintonizando. Aquí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 21-22 dice esto: porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Ahora, porque ya que la muerte entró por un hombre, Adán, cuando él pecó, la muerte entró. También por un hombre vino la resurrección de los muertos. ¿Ves? Hablando de Jesús. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ahora regrese conmigo Hebreos capítulo 9. Regrese conmigo Hebreos capítulo 9, versículo 27. No se olvide que este ministerio es un ministerio de enseñanza expositiva de la palabra del Señor. Nosotros siempre estamos llegando, rezando al punto de referencia. El punto de referencia es la palabra del Señor. En Hebreos capítulo 9 dice esto, versículo 27, dice: y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Ahora hay una segunda muerte. Es la muerte espiritual. La muerte espiritual. ¿Y qué significa la muerte espiritual? La muerte espiritual es la separación del espíritu de un hombre de Dios mientras aún vive. ¡Wow! Escuche bien. La muerte física, ¿te recuerdas? Es la separación de la vida espiritual del cuerpo. Pero la muerte espiritual es la separación del espíritu de un hombre mientras aún vive y anda en la tierra. Él está caminando y está muerto físicamente y está muerto espiritualmente y no se da cuenta. Esta muerte es el estado natural. El estado natural de un hombre en la tierra sin Cristo. Y aquí hay millones y millones y millones de gente caminando, ¿no?, en las calles. Lo pasamos, lo saludamos cada día y camina, y tú lo ves físicamente caminando, pero están muertos espiritualmente porque andan en lo natural. No tiene vida espiritual, ¿no? Dios ve al hombre todavía en sus pecados y lo ve muerto para él. Repito, Dios ve al hombre todavía en sus pecados y lo ve muerto para él. Él ve a ese hombre que está caminando en la calle, buen hombre humanamente hablando, según los hombres, pero para Dios él es un pecador. ¿Me entiende? Y él está muerto para Dios porque no se ha arrepentido de sus pecados. Permíteme, regrese conmigo en Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios capítulo 2, versículo 1, mira lo que dice. Y él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así andamos una vez. En un tiempo en nuestra vida, para aquellos que son creyentes, así éramos, así andábamos, ¿no? En Efesios capítulo 4, por favor, abre sus Biblias. Efesios capítulo 4, versículo 18. Efesios capítulo 4, versículo 18 dice: entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios, ¿por causa de qué?
por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. Hay muchos que tienen corazones duros, duros. Y por tener un corazón duro, ¿no? Son ignorantes de la realidad espiritual. Permíteme. Abre sus Biblias en la primera epístola de Juan. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 12. Repito. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 12. Mira lo que dice. Dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que tiene el Hijo Jesucristo, tiene la vida espiritual. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Ahora la palabra vida ahí es la palabra vida espiritual en griego. Tenemos que entender eso. Una vez más, a mí no importa qué Biblia tú estás leyendo, sea católica, sea cristiana, evangélica o cualquier que sea, dice la misma cosa, lo voy a repetir. Primera Juan capítulo 5 versículo 12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Por qué tú crees que no invertimos tiempo hablando de las iglesias y denominaciones? ¿Por qué tú crees que no invertimos tiempo hablando de las religiones? Porque eso no nos va a ayudar a nosotros. Note que la muerte espiritual habla de una persona que está muerta mientras aún vive. De eso es lo que está hablando. Es un hombre natural que vive en este mundo actual, pero se dice que está muerto para el Señor Jesucristo, para Dios y para las cuestiones espirituales. Permíteme, abre sus Biblias en 1 Timoteo capítulo 5 versículo 6. Repito, 1 Timoteo capítulo 5 versículo 6. Mira lo que dice, dice aquí. Mas la que se entrega a los placeres desenfrenados, aún viviendo, está muerto. ¡Wow! 1 Timoteo 5, 6, mira lo que está diciendo. Mira, las palabras de Eddie Ildefonso no significan nada. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Mas la que se entrega a los placeres desenfrenados, aún viviendo, está muerta. Esto es lo que dice 1 Timoteo capítulo 5, versículo 6. Y ahí está. Millones y millones y millones de gente así andan. Olvídate que aquellos que están ahorita muertos de risa riéndose de nosotros, ustedes son una bola de locos y fanáticos, bla, 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 bla. El hecho que tú te ríes, te burlas, no cambia la verdad. El hecho que tú no pienses en algo y tú no crees en algo, no cambia su realidad. Y luego a la tercera muerte. Número 1, la muerte física. 2, la muerte espiritual. Y luego a la muerte eterna. La muerte eterna. ¿Qué es la muerte eterna? Es la separación del hombre para siempre de la presencia de Dios. Repito, la muerte eterna es la separación del hombre para siempre ¿de qué? De la presencia de Dios. Esta es lo que se nombra la segunda muerte. La segunda muerte, un estado eterno de estar muerto para Dios. Para Dios estás muerto. Es la muerte, la separación espiritual de Dios que se prolonga más allá de la muerte del cuerpo. Se denomina segunda muerte o muerte eterna. Permítanme. Abre sus Biblias en 1 Corintios capítulo 6. En 1 Corintios capítulo 6, mira lo que dice la Biblia en versículo 9 y 10. Ahora aquí, repito, 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 y 10. Y quiero que usted note algo aquí, que el apóstol Pablo nos hace unas preguntas retóricas que demanda una respuesta. En otra palabra, la pregunta es el punto aquí, el punto de forzar a una persona a pensar, ¿ves? Con lo que la pregunta nos estás haciendo. Pablo lo hace así. En 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10, él dice así. Él dice, ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Versículo 9. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿O no os dejéis engañar ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales?
ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Wow, ¿escucharon eso? ¿Estás seguro? ¿Escucharon eso? Permíteme, yo no tengo prisa. ¿Y mira qué dice? ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¡Wow! En esas 10 categorías, ¿usted cae en una de ellas? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Esa es la pregunta, ¿sí o no? ¿Usted cae en una de esas categorías? A ver, abre sus Biblias, por favor, en 2 Tesalonicenses capítulo 1. 2 Tesalonicenses capítulo 1, mira lo que dice versículo 9. 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9 dice esto. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Está captando lo que está diciendo aquí? Ahora, vamos a regresar a Mateo capítulo 10, versículo 8, por favor. Vamos a regresar a Mateo capítulo 10, versículo 8. Y vamos a llegar a punto número 4 en nuestro bosquejo. Hablando aquí de los pastores, deben ministrar con liberalidad. Deben ministrar con liberalidad, ¿no? Y este es el punto aquí en versículo 8 de Mateo capítulo 2. Vamos a regresar ahí. Mira lo que dice. Sanar enfermos, resucitar muertos, limpiar leprosos, expulsar demonios. De gracia recibiste, da de gracia. Este es el quinto. De gracia recibiste, da de gracia. Siempre, siempre, siempre hay que recordar dos cosas acerca del poder inusual de los apóstoles. Porque mira, ellos recibieron un poder inusual. Y digo la palabra inusual porque este fue un poder extendido, invertido, regalado a ellos. Número 1. Su poder era un poder recibido. No se la ganaron. No fue por mérito. Fue un poder completamente recibido. El poder de Cristo solo fue entregado a ellos y ellos lo recibieron. Con un propósito específico. Provenía del Señor mismo. Dios da a sus siervos dones y poder para predicar y ministrar conforme a su llamado. Igual hoy día. Permíteme, por favor. Te lo quiero mostrar a través de las Escrituras. Porque la opinión de Eddie Ildefonso, una vez más, no importa. ¿Qué es lo que dice las Escrituras? Abre sus Biblias. 1 Corintios capítulo 12, versículo 28 hasta 31. Repito. 1 Corintios capítulo 12, versículo 28 a 31. Mira lo que dice la palabra. Comenzando versículo 28 dice. Y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, y luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas. Versículo 29. ¿Acaso son todos apóstoles? Por supuesto que no. ¿Acaso son todos profetas? Por supuesto que no. ¿Acaso son todos maestros? Por supuesto que no. ¿Acaso son todos obradores de milagros? ¿Acaso, por supuesto que no. ¿Acaso tienen dones de sanidad? ¿Acaso que no? ¿Acaso hablan todas las lenguas, todos en lengua? No. ¿Acaso interpretan todos? No. Más, él dice, mira lo que dice el versículo 31, más desear ardientemente los mejores dones, y aún yo os muestro un camino más excelente, más excelente. Ahora,
Vamos a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Y quiero que lo vea aquí en versículo 11, 12 y 13. Efesios capítulo 4, versículo 11, 12 y 13. Escuche bien lo que dice la palabra. Dice, y Él dio, Él, el Señor de la iglesia, Jesús, a través y por medio de la persona del Espíritu Santo, lo que dice en Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13. Dice, y él dio a algunos a ser apóstoles, no todos, algunos. A otros ser profetas, no todos, algunos. A otros evangelistas, no todos, algunos. Y a otros pastores y maestros. ¿A fin con qué propósito? ¿Con qué propósito? Mira lo que dice versículo 12. A fin de capacitar a ¿quién? A los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la responsabilidad de los pastores de iglesia, es de preparar, entrenar, madurar, equipar a los que están sentados en las bancas ahí, con el propósito que ellos vayan a ministrar. Note que los dones y el poder son de quién, son de Dios, no son del hombre mismo, son de Dios. Los dones y el poder de una persona provienen libremente de Dios, viene de Dios. Por eso debe dar con liberalidad todo lo que tiene. ¿Por qué? Porque mira, los apóstoles de gracia recibiste, dad de gracia. Ellos no pagaron por lo que ellos recibieron, lo recibieron gratuitamente. Gratuitamente nosotros lo debemos de regalar y compartir lo que Dios nos ha dado a nosotros con los demás. Segundo, el poder de ellos, y quiero que tú entiendas esto, ¿no? Que a veces lo digo así, toda la energía y los instrumentos necesarios deben ser volcados en la predicación del Evangelio y el ministerio hacia la gente. Esa es nuestra responsabilidad y la suya también. 2. El poder de ellos debía confirmar que Dios ama y cuida al mundo. Que Dios ama y cuida al mundo y que el mensaje predicado realmente provenía de Dios. Este no es un mensaje que tú y yo inventamos. Piense bien conmigo. Ministrar a las necesidades de las personas muestra dos cosas. Uno, que Dios ama y cuida a la gente. Y dos, que el ministro es un ministro de amor y protección. Permíteme. Vamos a correr por las escrituras. Abre su Biblia en Mateo capítulo 20, versículo 28. Mateo capítulo 20, versículo 28, por favor. Dice, así como el Hijo del Hombre no vino para qué. Perdón, no vino para qué, para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Como ministros, nosotros no estamos en la iglesia para ser servidos, nosotros venimos para servir. Servir a ese pueblo que está sentado ahí. Pero luego ese pueblo que está sentado ahí no se debe quedar sentado ahí, siendo servido. Ahora ellos tienen que salir y servir a un mundo igual como nosotros les servimos a ellos, ellos van a servir a los demás. Ese es el patrón, esa es la pauta establecida bíblicamente. No podemos quedarnos sentados con los brazos cruzados. Qué mensajito, sermoncito bonito para nosotros los cristianitos. ¡Wow! ¡Qué bonito mensaje! ¡Wow! No, hombre, somos preparados para salir y compartir este mensaje glorioso del Señor. Abre su Biblia en Juan capítulo 20, versículo 21, por favor. Juan capítulo 20, versículo 21. Mira lo que dice. Juan capítulo 20. Jesús entonces le dijo otra vez, paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Wow. ¿Escucharon? Paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, así yo también os envío.
De la misma manera que el Padre envió a Jesús a esta tierra para ministrar su palabra, Jesús nos envía a nosotros para ministrar su palabra. Nadie se escapa. No existe ninguna... Mira, aparte que tú ya estás muerto enterrado, y si no estás muerto enterrado, tú tienes la responsabilidad de compartir el Evangelio con todos que cruzan tu camino. Esa es la realidad. Abre sus Biblias en Hechos capítulo 10, versículo 38. Hechos capítulo 10, versículo 38. Mira lo que dice. Dice, vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Igual Él está con nosotros. Igualito está con nosotros. Ese mismo libro, abre sus Biblias en Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, versículo 35. Mira lo que dice. En todo os mostré que así, trabajando, debéis ayudar a los débiles. Y recordar las palabras del Señor que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. En todo os mostré así trabajando, debéis ayudar a los demás. Mire, a mí no importa si tú trabajando de niñera, cuidando a los niños, tú estás aseando la casa, tú estás en la tienda, tú estás en el transporte, tú estás en la calle. A mí no importa por dónde tú caminas. ¿Y cuál es su función laboral? No importa. Tú y yo tenemos que ayudar a los débiles. Siempre, siempre. De la misma manera que nos, mira, de dar, como digo, de darnos, de dar de nosotros, darnos hacia los demás. Ese es el llamado del creyente verdadero. Ese es el llamado del verdadero discípulo. Ese es el llamado. Permíteme, abre sus Biblias en Romanos capítulo 15, versículo 1, por favor. Romanos capítulo 15, versículo 1, dice: así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradándonos a nosotros mismos. Sí, mira, ser un creyente es trabajo duro, porque tenemos que trabajar con gente que son testarudos, tercos. ¿Y quién de nosotros no hemos sido testarudos o tercos? Si es que somos honestos, por favor, dejemos de mentirnos unos a los otros. La obra del Señor no es fácil, y sí es complicada, pero no es imposible. No es imposible. Tenemos que soportar un montón de tonterías, porque así es. Pero nunca perder el propósito de por qué el Señor nos habló y nos llamó a nosotros. Permíteme. Mira lo que dice aquí una vez más. Romanos capítulo 15, versículo 1 dice: así que nosotros los que somos fuertes, y muchos se creen que son fuertes, debemos sobrellevar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Ese es el llamado. Iglesia, levántase. Levántese, iglesia. Levántase, por favor. Gálatas capítulo 6, versículo, el último versículo, mira. Gálatas capítulo 6, versículo 2 dice esto: llevar los unos las cargas de los otros. Llevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Escúcheme bien. Tú que me estás sintonizando en este momento, sea por radio, sea por la televisión aquí ahorita o las redes sociales, y quizás tú nunca has tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, tú nunca has doblado tu corazón, tu orgullo, hazlo en este momento. Arrepiéntese de sus pecados, entrégase en las manos del Señor. Permíteme orar por ti. Señor Padre, en este momento, Señor, quiero entregar en tus manos esta vasta audiencia que está sintonizando, escuchando, Señor, por varios medios de comunicación, Señor. Pero ellos necesitan, Señor, la salvación suya, el perdón, su perdón, su gracia y su misericordia, Señor. Rescátalos, Señor, arresta sus corazones.
que vengan a conocer a Jesús como el único Señor y Salvador, Señor. Porque ellos te necesitan. Este es todo el propósito porque enseñamos y predicamos la palabra suya, para que ellos puedan asegurar una entrada en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se te ha acercado. Dios me lo guarde, Dios me lo cuide y que Dios te bendiga grandemente.